temes a lo que le temes? Lo que es normal para otros te causa pavor. Son simples conductas que no puedes controlar y de ser así, es bueno tener miedo. Cuba. Ay, el clásico miedo, una emoción que rodea todo tu ser, alterando tu psique como si el exceso de azúcar hiciera efecto. Pero más allá de una conducta irracional, el miedo funciona como una alarma hacia peligros físicos o psicológicos. Que a mí me gusta la Pepsi. Se tiene la percepción del miedo como algo malo. Pero en realidad ha sido una herramienta de supervivencia que nos ha acompañado a lo largo de los años. The king has returned. El miedo ha mantenido con vida a la especie humana por el paso del tiempo. Gracias al miedo se ha podido enfrentar riesgos, amenazas y peligros. Aunque, un sobreborde de miedo puede culminar en acciones devastadoras. Se podría decir que vivimos en una época de miedo, factible para una teoría de insidia, pero no es más que un efecto secundario de la globalización. Aunque es verdad, tampoco se debe de negar esta ola de sobrecarga de información, que si el fin ya hubiera llegado, pues ya lleva un retraso de 2000 años. Pero, ¿por qué tenemos tanto miedo? Ulrich Beck, este simpático hombre, nos habla sobre cómo vivimos en una sociedad de miedo, aceleración tecnológica, guerra, cambio climático y enfermedades. Ja, die gibt es. Und es ist gerade übrigens umgekehrt eine Folge der zunehmenden Einsicht, dass man es nicht mehr alleine machen kann. Ich glaube schon, dass im Alltag der Menschen inzwischen durch die Finanzkrise, durch den Klimawandel, durch den Terrorismus oder auch zuletzt durch Fukushima deutlich geworden ist, dass wir mit potenziellen Katastrophen konfrontiert sind, die im nationalen Rahmen nicht mehr gelöst werden können. Das aber provoziert die Nationen und viele Menschen versuchen gerade deswegen neue Zäune um die Nationen zu bilden. Dahinter steckt aber doch eine Einsicht, die sich sukzessive teilweise auch durchsetzt, nämlich ein sogenannter kosmopolitischer Imperativ. Entweder es gelingt uns zu kooperieren oder wir scheitern. Die Gefahr wächst mit dem Versuch, immer wieder nur und ausschließlich nationale Antworten auf diese Gefahr zu finden. Und das ist auch Teil sozusagen eines dialektischen Prozesses, in dem auf der einen Seite in der Tat immer wieder neue nationale Barrieren aufgebaut werden und allgemein gesagt wird, wir müssen es alleine machen. Auf der anderen Seite aber eben auch die Einsicht wächst, zumindest rhetorisch zunächst, dass wir neue Arten des gesellschaftlichen Zusammenschlusses, neue Arten auch der gesellschaftlichen Praxis brauchen, um auf diese Herausforderungen eine Antwort zu finden. Aunque nos encanta el caos y la destrucción, eso no niega el hecho de que siempre hemos estado en peligro. Podemos estimar que estamos viviendo una época en donde la esperanza de vida va en aumento, pero con baja natalidad. Y es aquí en donde el ciclo se repite. Sacrificios para obtener el nuevo equilibrio, darse cuenta que algo anda mal y volver a repetir. Vivimos en un mundo donde los celulares superan el porcentaje de gente en el mundo. Pero también se vive en un mundo donde el 4G es una amenaza. Los alimentos transgénicos son más comunes por la necesidad de sobreproducir, mientras que los catalogados para ocio son mal vistos. Dependiendo la cultura, los accidentes ocurren a diario. Somos conscientes de ello y a la vez olvidamos o pasamos por alto el riesgo. Pero, ¿qué pasa con los deportes? Los deportes de contacto son más peligrosos que la exposición de dopaje, a diferencia de una destrucción lenta. Te expones a un problema en donde un solo error puede costarte la vida. Es increíble cómo el Monte Everest tiene una probabilidad de 14% de mortandad, teniendo en cuenta que al año recibe 900 visitantes para escalar el Everest. He aquí otra interrogante interesante: ¿en cuál de estos dos casos crees tener más probabilidad de estar involucrado, un accidente de auto o una bala? Aunque en ciertos países las probabilidades se disparan. Es momento de hablar del miedo. Desde pequeño o por lo menos de manera tradicional, nos enseñan a tener miedo. Ya sabes, lo típico de no correr te vas a caer, ni se te ocurra ir vas a hacerte daño, hasta llegar a casos en donde la infancia se marca con el miedo. Y es el miedo como educación, lo que cambia la percepción de las cosas. Algo irónico es que se tenga temor a la energía nuclear. Pero un buen bronceado puede causar alrededor de 3 millones de casos. Claro, obviando que somos testigos de los efectos secundarios causados
en Chernóbil, que pudieron ser evitados pero por cuestiones de errores. El resultado fue el obtenido, y eso es en lo que concluye la percepción del miedo. En los datos y el ruido de la publicidad, repitamos el ejemplo. ¿Cuál caso generó más decesos? ¿Una población con obesidad o una fumadora? Eso no significa que no debes ignorar a tu entorno, sino cuestionarse si es una realidad en la que vives. El miedo contemporáneo es manejado por la publicidad de interés. El miedo se puede expresar de diferentes formas, marcando la incompetencia del rival de turno, una pérdida o una causa. Pero esto no acaba aquí. Hay algo realmente hermoso que siempre ha estado con nosotros, además de la querida ignorancia. Así es, me refiero al hermoso sesgo de confirmación. Buscamos tanto la validación que no hay mejor forma que reunirse con alguien con las mismas creencias. Mi ejemplo favorito es la educación por memes. Si suena estúpido pero es más común de lo que uno cree, una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad, y es aquí en donde volvemos con la misma civilización de siempre. Los griegos hablaron sobre dos sistemas de pensamientos, que los llamaremos 1 y 2. Sistema 2 es el viejo necio que si no le das evidencia no cederá. Así es como funciona la razón a través del análisis y examinación. Sistema 1 es el buen simio con chispazos en el cuerpo. En un principio acepta todo pero después de una descarga comienza a recordar el dolor ocasionado. Y es así como funciona la heurística de disponibilidad, a través de recuerdos flash. Es como realiza sus actividades comunes. De la heurística nace su confianza o su temor para efectuar decisiones. Solo, mucho cuidado si eres susceptible, ya que al sistema 1 le encanta irse con lo último que oyó de las noticias. Podemos decir que el sistema 1 funciona con sentido común empírico. Si no pasó 2 veces no pasará a la tercera. Y es aquí en donde inicia todo. Vivir en una sociedad del miedo, preocuparse por su entorno debido a las reglas y conducta o seguir disfrutar de la dulce ignorancia.